Hola chicas, estamos aquí de nuevo, ya estamos de vuelta. Después de una pequeña pausa esta Semana Santa, espero que no se os haya hecho muy larga la espera. Yo personalmente sí que tenía ganas de volver por aquí. Hoy os traigo un vídeo que tenía muy pendiente, que ya era hora de que me sentara a hablar de esto con vosotras, y son mis lecturas de febrero y marzo. Tengo aquí mis apuntes, tengo aquí mis lecturas, tengo mi taza, no de café, de agua, porque creo que vamos a hablar bastante. Y nada, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de 7 libros en total. Algunos los he leído en físico, otros los he ido leyendo en Kobo. Hay un poco de todo. Hay libros que han sido para mí 5 estrellas. Hay libros que no me han gustado tanto, pero que a pesar de esto, o más bien por esto, va a dar mucho que hablar, yo creo. Así que vamos a empezar por el primero de ellos, que en este caso sí que lo tengo aquí en físico, y es este librito de aquí, Me gusta así, de Erika Paula Curbelo, de la editorial Sigilo. Este libro me lo enviaron desde la editorial Sigilo. Me encanta, primero porque siempre cuenta conmigo, y segundo porque creo que hacen una selección muy interesante e importante de las obras que publican y de las autoras que publican. La mayoría de lo que publican son mujeres sobre todo del ámbito de la literatura española, hispanoamericana, aunque también tienen más cosas aparte de esto, y no sé, me gusta mucho para descubrir sobre todo nuevas voces. Es el caso de Erika Curbelo, es una autora uruguaya, joven, creo que es del 2000, y menciono esto porque me parece relevante y me parece que se nota mucho en el libro, tanto en los temas que trata como en sus personajes protagonistas y como en el estilo narrativo. Son una serie de cuentos que tienen como protagonistas a una serie de mujeres jóvenes, mujeres pues como podría ser cualquiera de nosotras, un poco perdidas en la vida, pero que lo afrontan todo con mucho optimismo y intentan encontrar su lugar propio y en el camino pasárselo lo mejor posible. Habla mucho de aceptar quién eres, de sortear dificultades vitales, bien sea pues dificultades en el trabajo, en las relaciones, trabajo, amistades, y también habla mucho de lo que es encontrarse y aceptarse. El concepto de este libro a mí es algo que me llamó mucho la atención desde el principio. Además se describían como unos relatos ligeros, unos relatos divertidos, y a mí eso es algo que me gusta encontrar en mis lecturas. Y aunque sí que es verdad que la lectura se me hizo muy amena, es una lectura sencilla, para mí estuvo bien, sobre todo porque a pesar de estos puntos positivos y de que en general pues fue una experiencia agradable, vamos a decir, después reflexionando sobre ello sí que se me quedó flojito. Encontré puntos que quizá si hubiera prestado un poquito más de atención a ello o poner un poquito más de trabajo en ello. Sobre todo para mí fue un problema con la voz narrativa. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos aquí son una serie de relatos independientes entre ellos, pero que todos tienen una voz muy parecida, muy homogénea. Siempre es como el mismo tipo de protagonista, chica joven, en una posición muy similar, y esto hace que se difuminen los relatos unos con otros, y al final se ha complicado distinguir el valor de cada uno de los relatos por separado. Para mí esto es un fallo importante, ya os lo conté en su momento cuando lo estuve leyendo, y es que por lo que sea yo empecé este libro sin tener en cuenta que era un libro de relatos, pensando que era una novela, y me leí los 2 primeros relatos y para mí eran como, tenía un poco de sentido que fueran como una continuación de una misma historia y que sobre todo fuera una misma protagonista, porque es eso, tienen como una voz muy similar todos. Y eso es una pena porque creo que hay una idea muy buena detrás del libro y un concepto muy bueno detrás del libro, y sobre todo pues una voz, la voz de la autora, con mucho potencial. Igualmente, lo he dicho, creo que son unos relatos amenos, ligeros, divertidos, que si te apetece algo así, algo cortito, que te haga pasar un buen rato simplemente, quizá una lectura de este estilo te puede encajar. A Me gusta así le di 3 estrellas. El siguiente libro que leí fue para el club de lectura y lo tengo por aquí también. Es Olga Tokarczuk, Sobre los huesos de los muertos. Primero, podemos comentar el tema de esta portada. Yo no entiendo absolutamente nada. Es difícil hacer una portada tan fea, en mi opinión, y yo sé que
no hay que juzgar a los libros por su portada, bla bla bla, pero a mí tener esto en la estantería no me ilusiona ni un poquito. Pero bueno, tema estético aparte, este libro me alegro mucho de haberlo leído. Sí que no fue una lectura especialmente disfrutable porque es una historia lenta, tediosa, pero que creo que quiere ser una historia tediosa, entonces como tiene un sentido que lo sea, se lo pasamos un poquito. Sobre todo lo que me ha gustado es encontrar una voz tan particular como la de Tokarczuk. Era la primera vez que leía a la autora y tenía muchas ganas porque al final, pues oye, es un premio Nobel y he escuchado cosas súper buenas tanto de esta novela como de otras que tiene. Esta novela nos sitúa en unos bosques remotos en Polonia, cerca de la frontera con la República Checa, y allí vive nuestra protagonista, que es una mujer mayor, un poco, o si no, muy excéntrica y también muy interesante. Es ingeniera y profesora, está obsesionada con la astrología y es gran defensora de los animales y de preservar la naturaleza y el entorno en general. También conocemos a sus vecinos, que son tan particulares como ella. Tenemos pues un cazador furtivo, tenemos un traductor de William Blake, una serie de personajes bastante originales. La narración comienza cuando un día uno de estos vecinos del pueblo, de la zona, aparece muerto en su casa y a partir de ahí se van a suceder una serie de crímenes. Janina, que es la protagonista, está convencida de que detrás de esos crímenes están los propios animales de la zona como venganza por el trato que se les está dando, sobre todo por el tema de la caza furtiva y intereses económicos de explotación del entorno. Igualmente, aunque esta novela se venda como un thriller, no os quedéis con esa idea porque es mucho más y al final el tema de los crímenes es como la excusa para hablar de otro millón de cosas que a mí personalmente parecen más interesantes. Tenemos un montón de divagaciones, tenemos una exploración psicológica de los personajes, tenemos una defensa del medio natural y sobre todo tenemos la idea de que no debemos asumir que los más vulnerables sean por defecto los más inofensivos. Bien estemos hablando de animales, bien estemos hablando dentro de la sociedad de los grupos minoritarios, las mujeres, los niños, las personas más mayores. Me gustó también mucho que tiene cierto componente humorístico porque le da como toda una dimensión diferente a la historia y creo que es necesario porque, como os decía antes, es un libro lento, es un libro que puede ser tedioso y que tenga estos matices más divertidos. Para mí lo aligera bastante. A pesar de esto, a pesar de que no haya sido un libro disfrutón, sino más bien lento, a veces pesado, me ha gustado mucho leerlo. Lo he dicho ya en alguna ocasión y es que creo que quiero leer más de Tokarczuk, pero al mismo tiempo no correría a leer más de la autora de seguido. Tienes que estar en el momento y en la situación adecuada para poder disfrutar de la escritura de esta autora. No sé si me explico. Sobre los huesos de los muertos yo le puse 4 estrellas. Después de esto se vino un libro que yo tenía súper pendiente por leer, súper pendiente desde hace bastante tiempo porque estaba sentado en mis estanterías esperando a que por fin le hiciera caso y es Anhelo de raíces de May Sarton. Este libro, ya os lo digo directamente, me encantó. Os hablé un poquito de él también en mis favoritos de marzo, porque es que necesitaba recomendarlo ya. Anhelo de raíces lo leí en el club de lectura de Podaserver. Ya he hablado muchas veces de Podaserver, siempre lo digo, pero son los mejores. Es un servicio de recomendación de libros y aparte tienen club de lectura, tienen newsletter, hacen cosas súper interesantes y te aconsejo de verdad echarle un vistazo porque es un proyectazo. Me dieron para vosotras un código que si lo usáis en la suscripción se os añade una recomendación extra a el número de recomendaciones que vosotras hayáis pedido. Yo os dejo toda la información por la cajita, yo no me llevo nada con este código, es para vosotras. Pero me preguntáis de vez en cuando y creo que está bien recordarlo. Además, también me habéis preguntado un montón por la camiseta del club de lectura y no me extraña porque es perfecta. Nos la dieron como regalo por haber participado en el club. Así que yo súper feliz porque aparte de llevarme un nuevo libro favorito, me llevo también un regalo.
Volviendo a Anhelo de Raíces, es que estoy muy emocionada por haber encontrado esta lectura de verdad. Anhelo de Raíces son las memorias de la autora, las memorias de May Sarton en el momento en el que ella decide mudarse a un pequeño pueblo en New Hampshire. Nos cuenta con mucha calma y con una prosa maravillosa, de verdad maravillosa, cómo es todo este proceso de el comprar la casa, el mudarse allí, el reformarla y convertirla en lo que va a ser tu hogar. Después de eso nos cuenta cómo es habitarla. Al asentarse en este pueblito, lo que pretende May Sarton es echar raíces, como el propio título indica, y es que ella decide dar este paso después de haber pasado prácticamente una vida de mucho movimiento entre Estados Unidos y Europa. Tiene raíces en ambos lugares, entonces siempre ha estado como moviéndose entre estos dos sitios. Por tanto, también habla mucho de lo que significa pertenecer a un lugar, que ese lugar te pertenezca a ti. Habla también de lo que es convivir con la soledad y al mismo tiempo de el entablar y establecer relaciones con tus vecinos, relaciones de cuidado y de ayuda. También nos habla de sus rutinas diarias, sus rutinas de lo más cotidiano y lo más mundano, pero que ella lo hace súper trascendental e interesante. Y estas rutinas giran sobre todo en torno a la escritura. Ella es escritora y es poeta, y también habla mucho de el cuidado de tanto de la casa como del jardín. Pone especial atención al jardín y inevitablemente pues pone también especial atención al paso de las estaciones, a la naturaleza, a todo su entorno. Tiene mucha importancia el prestar atención y el estar presente. Para mí esto fue como todo un aprendizaje, un recordatorio, una lección de vida. Me encanta la filosofía de vida que tiene May Sarton, fue todo un descubrimiento. Tengo muchas ganas de seguir leyendo a la autora, porque es eso, es un libro que te obliga a parar, te enseña a apreciar lo mundano y el día a día, y me encantó por eso. Creo que quiero seguir leyéndola con Diario de una soledad, si no recuerdo mal ese es el título, pero si habéis leído más de May Sarton me encantaría escuchar vuestras recomendaciones. A Anhelo de Raíces, por supuesto, le tuve que poner 5 estrellazas. Al mismo tiempo estuve también leyendo en el Kobo, y sobre todo me gusta leer en este formato por las noches antes de dormir. Es que me gusta mucho que de esta forma tú puedas ponerte una luz tenue, y me ayuda mucho a relajarme y a desconectar en ese momento antes de irte a la cama. Por esto mismo quise escoger lecturas llevaderas, lecturas en las que no tuviera que pensar y que si me quedo dormida, me he quedado dormida y no pasa absolutamente nada. Y es por eso que me estoy releyendo la saga de Harry Potter. Ya os lo conté en mi vídeo de lecturas de enero, porque la empecé a partir del 4.º libro, porque los 3 primeros me parecen como más infantiles, entonces, no sé, me apetecía empezar por el 4. En enero me leí el 4, en febrero me leí el 5 y en marzo me leí el 6. Así que rebobinamos un poquito para hablar de Harry Potter y la Orden del Fénix. Yo siempre he dicho que la Orden del Fénix es de la saga mi libro favorito, es el más largo, y creo que me encanta en parte por eso, porque hay tiempo de pararse en todo, de pararse en el día a día, en las rutinas del colegio, todo eso me encanta. Igualmente, cuando lo empecé me dio la sensación de que estaba yendo muy lento y no lo recordaba así. Aún así me pareció lento relativamente, porque Harry Potter se lee muy fácil, es una lectura muy sencilla y es una historia que prácticamente me sé de memoria. Yo hace mucho tiempo solía leerme Harry Potter una vez al año, me parece ahora mismo una locura, pero yo lo hacía. Al final es una historia que, lo quiera o no, me ha acompañado mucho. Seguro que a muchas de vosotras también, vaya. Igualmente, después de, pues no sé, las primeras 100 páginas, yo diría, va ganando ritmo, y con esto empecé a disfrutarlo un montón. Es que a mí realmente lo que me gusta de Harry Potter no es la trama en sí, ni la historia de Harry Voldemort buenos contra malos y tal, sino que a mí lo que me gusta es el mundo mágico en sí. Entonces, que en este libro haya tanto de las clases, de las relaciones entre ellos, se te abre mucho lo que es el mundo mágico fuera de Hogwarts, con el cuartel general,
de la orden, con la visita a San Mungo, por ejemplo, también. Y después está todo el tema de las clases del ejército de Dumbledore. Permite ver más las relaciones entre ellos, se crean nuevas amistades, todo eso me parece muy chulo. Además, me parece interesante de este libro que hay mucho cambio entre los personajes de las pelis y los personajes del libro. Creo que en los libros tienen personalidades, aunque bastante marcadas, es decir, Harry es el héroe, Ron es el tonto gracioso, Hermione es la lista repelente. Sí que noto como más complejidad en su carácter. Para mí creo que tienen más claroscuros y hay cosas que hacen mal y la cagan y no siempre te van a caer bien y caen en dinámicas de adolescentes que al fin y al cabo pues es lo que son. Por poner algún pero también, creo que el final se me hace muy precipitado. Me dio la sensación de que al escribirlo fue como este libro ya se me está alargando mucho, así que toca un desenlace más rapidito. Todo lo que es la parte de la pelea en el ministerio, el duelo por Sirius, la historia con la profecía, me pareció muy precipitado y que son puntos muy importantes en la historia de la saga. Si se le hubiera dado un poquito más de importancia y un poquito más de páginas en el libro, habría estado mejor quizá. Aún así yo a La Orden del Fénix le tuve que poner de nuevo 5 estrellas. Os voy a hablar también del siguiente libro de la saga, del Misterio del Príncipe, aunque no los leí seguidos, pero para el vídeo como que me tiene más sentido. El Misterio del Príncipe también me gustó mucho, al final todos los libros de la saga me gustan mucho, pero no diría que es de mis favoritos. Sobre todo creo que es porque no me interesa la trama del príncipe mestizo. Creo que no es relevante para la saga y ocupa mucho espacio en este libro, entonces no me tiene sentido. Este sí que creo que tiene un ritmo mucho más rápido que La Orden del Fénix, también es más cortito, pero sobre todo después de venir de La Orden del Fénix, creo que esto no juega especialmente a su favor. Por ejemplo, al principio del libro, el hecho de que Snape sea el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras es como súper loco para todos y luego parece que se nos olvida de repente este tema, a todos nos da igual y no volvemos a verle en ninguna de las clases. Yo entiendo que haya que darle más protagonismo a Slughorn por todo el tema del recuerdo del Horrocrux, pero aún así no lo veo. También la trama de Malfoy se me queda bastante flojita y otra cosa con esto es que ¿por qué Harry está tan obsesionado con Malfoy en este libro? Es que no me extraña que en su momento lo shippeara la gente porque es una obsesión muy poco sana por parte de Harry. En plan, levantarte cada día y que lo primero que hagas sea ver el mapa del merodeador, a ver dónde está Malfoy y qué está haciendo, suena un poco a novio tóxico. Yo solo lo digo. De todas formas, es un libro entretenido. Me gusta todo el tema de los Horrocruxes, el poder conocer por fin la historia de Voldemort. El momento Quidditch y los líos amorosos me parecen también bastante divertidos. Muy bien en general. No diría que es de mis favoritos, pero estoy disfrutando mucho de toda la saga. Os mentiría si os dijera que no. Al Príncipe Mestizo le di 4 estrellas. El siguiente libro también lo leí en Kobo y es Lengua Viva de Polina Panasenko. Este libro ha sido la sorpresa de estos meses para mí. No tenía muchas referencias de Lengua Viva y no había leído opiniones y por eso no iba con ninguna expectativa y me gustó ir sin expectativas, la verdad. Aún así, a pesar de no conocer este libro, yo iba con muchas ganas de leerlo porque trata 2 temas que a mí me interesan mucho y me gusta mucho leer sobre ello, que es identidad y lenguaje. He visto que se ha descrito como una novela, pero también como unas memorias. Es un poco raro. Yo diría que está dentro de lo que es la autoficción, pero tampoco sé deciros hasta qué punto tiene parte de real y parte de ficticio. De todas formas, seguimos a Polina, seguimos a la autora, en 2 líneas temporales. La Polina adulta está sumergida en una serie de trámites burocráticos para cambiarse su nombre. Ella lo que quiere es recuperar su nombre de nacimiento, su nombre ruso, ya que cuando emigró a Francia se cambió a su versión en francés. Esto da pie a recordar a la Polina de niña, que es quien vivió el cambio de emigrar de Rusia a Francia con todo lo que eso conlleva. Ella era muy pequeña cuando esto sucedió, se va a Francia con sus padres y su hermana mayor y vamos viendo un poco todos esos cambios que conlleva el llegar a un lugar completamente desconocido para ti cuando eres una niña y sobre todo los desafíos que supone la barrera del idioma. Todos estos acontecimientos van muy ligados a la propia identidad de la protagonista. Vemos cómo esto va evolucionando y cómo ella va intentando ligar estos 2 mundos que realmente conviven dentro de sí misma. Por un lado su parte francesa, por así decirlo, que es de puertas afuera
en la escuela, en los estudios, y por otro lado la parte rusa dentro del ámbito familiar, cómo es la relación con sus padres, cómo es la relación con sus abuelos, los veranos en los que ella vuelve a Rusia y cómo es el volver a esa parte de tu vida. Me ha gustado mucho por todo esto y también por cómo está escrito. Me parece muy tierno, reflexivo y a la vez creo que es una voz muy potente y muy reivindicativa la de Polina. No solo es importante el papel que tiene la lengua y la identidad, sino que inevitablemente también tiene un fuerte papel lo político y lo social en esta historia. Yo en general os lo recomiendo un montón a todas. Sí que es cierto que la mayor parte del libro seguimos a Polina de niña y tenemos ese narrador infantil que yo sé que hay gente a la que no le gusta esto, leer voces infantiles. A mí me gusta, la verdad, y lo he disfrutado. Si es algo que te llama la atención o que no te importa encontrar en tus lecturas, te animo un montón. También decir que es una lectura bastante fragmentada. Yo no suelo ser muy fan de esto, pero a mí en este caso sí que me ha gustado esta estructura porque para mí funciona bien en esta historia. Y nada, a Lengua Viva le puse 4 estrellas y 4 estrellas bastante sobradas. Ahora, chicas, ha llegado el momento que todas estábamos esperando. El último libro del que quiero hablaros es Oxígeno de Marta Jiménez Serrano. Este libro, teníamos que hablar, chicas. Ya os digo de entrada que no me ha gustado Oxígeno de Marta Jiménez Serrano. Iba a decir, lo siento, pero no lo siento absolutamente nada. No me ha gustado y os traigo todos mis argumentos porque me pasa pocas veces encontrar un libro que me guste tampoco. Recapitulando, Oxígeno es el tercer libro de Marta Jiménez Serrano, después de Los nombres propios y después de No todo el mundo. A mí Los nombres propios me gustó mucho, me gustó muchísimo en su momento y lo he recomendado un montón. Es un relato que yo le cogí mucho cariño, he recomendado un montón y con el que pude empatizar mucho. No todo el mundo, sin embargo, a mí no me gustó. Me parecieron unos relatos un poco superficiales y en general no me dijeron nada. Por lo tanto, yo de Oxígeno no sabía muy bien qué esperar. Había como 50-50 de probabilidades de que me gustara o no me gustara. Por otro lado, este libro es un libro del que se ha hablado mucho y con el que se generó mucha expectación y ya se hablaba de este libro antes de su publicación. Había todo este discurso detrás de ese libro del año, bla bla bla. A mí esto, ya de primeras, me da una pereza tremenda, chicas. Primero, porque si es un discurso que aparece antes de que salga el libro, es decir, antes de que los verdaderos lectores lo hayan podido leer, es un discurso que está hecho para vender. Por otro lado, creo que vino mucho de lo viral que se ha hecho, sobre todo Los nombres propios, estos últimos meses, o más bien estos últimos años. Se ha hablado mucho de los nombres propios en redes sociales, se ha leído mucho los nombres propios últimamente y es que se ha viralizado un montón. De por sí no tiene que significar algo negativo para el libro, pero tampoco es garantía de calidad. Y lo digo yo, que los nombres propios me encantó, pero cuando llega un punto en el que un libro, una película, lo que sea, es tan viral, automáticamente me da por perder el interés en él, si os soy sincera. Es como que me agobia tanta información y tanto discurso alrededor. Aún así, yo tenía ganas de leer Oxígeno un poco por FOMO y un poco por ver realmente de qué va la cosa. Lo pusimos como lectura para nuestro book club, un poco también para que fuera la excusa para finalmente animarme con él, ya que no las tenía todas conmigo. Sin embargo, continuando un poco con los preliminares para este libro. Antes de empezar a leerlo, fui a la presentación que hizo Marta Jiménez Serrano y no me gustó. Primero, la librería estaba abarrotada y eso nos hizo ya no empezar con buen pie. Pero sobre todo, la entrevista me dio la sensación de estar muy ensayada y creo que fueron unas respuestas poco naturales. No fluía la conversación naturalmente. Y por otro lado, creo que Marta es una persona con muy buena opinión de sí misma. Quizá demasiada, por ponerlo en palabras suaves, pero me entendéis. En fin, yo igualmente, después de esto, quería que me gustara el libro, si no, no lo estaría leyendo. E intenté ir con mi mejor actitud. Yo, eso os lo prometo. Sin embargo, para seguir criticando, yo abro el libro, esta pedazo de letra y estos pedazos de márgenes, y para mí ya es otra red flag. Yo, de verdad que me encantaría decir que me ha gustado, pero es que
es una tras otra. Pero ahora volvemos a esto. ¿De qué va Oxígeno? Oxígeno es la experiencia real de Marta, de la autora, cuando casi muere intoxicada por inhalación de monóxido de carbono. Es una experiencia real y es una experiencia que puede dar pie a hablar de un montón de cosas interesantes. Vida, muerte, la precariedad de la vivienda, el trauma posterior de esa experiencia. Se pueden sacar cosas a este tema. Y es cierto que ella toca un poco todo esto, pero a mí me dio la sensación de que no lo suficiente, no ahonda lo suficiente en estas temáticas. Es un libro ya de por sí muy corto, tiene 150 páginas, como os decía, con letra muy grande, es decir, que si quería podía alargarlo un poco más y darle más profundidad a la historia. Sin embargo, se decide todo lo contrario, me pareció súper escueto y muy repetitivo, excesivamente repetitivo para lo corto que es. Le da como vueltas siempre a las mismas ideas, repite las mismas escenas. Es casi como una reiteración de, vale, voy a escribir un párrafo sobre el momento en el que casi me intoxico. Siguiente, párrafo sobre mi relación con mi novio. Siguiente, párrafo sobre los veranos en la casa de mi abuela. Y vuelta a empezar. Escena de la intoxicación, relación con mi novio, recuerdo de la casa de la abuela. Por otro lado, y quizás esto ya es meterme en algo más personal de la autora, no me gusta la actitud con la que afronta ya no el suceso, sino la narración en sí. Creo que hay actitudes cuestionables como olvidarte de tu gato hasta el día siguiente y dejarlo tirado en una casa que sabes que se va a intoxicar como tú, o dejar de hablar de tus amigos porque después de meses de lo que te pasó no te siguen preguntando por ello, o no haber denunciado la negligencia de tu casera cuando casi te dejan en el sitio. Cada uno afronta su vida como quiere y como puede, y yo no tengo problema con eso, pero creo que la narración hubiera ganado muchísimo más si se hubieran omitido o cambiado este par de cosas que no te hacen quedar muy bien, en primer lugar, y que hacen que pierda peso el relato. Estamos hablando que esto es autoficción, no tienes por qué relatarlo todo tal y como fue. Ganaría muchísima más potencia si después de esto que te pasó hubieras decidido, aunque sea inventártelo en tu libro, decidir denunciar a tu casera. Y así ganaría mucho más fuerza el tema de la vivienda. En fin, como parte positiva, realmente creo que hay ideas muy interesantes en este libro. La pena es que no se haya profundizado en ellas. Yo he subrayado varias frases, bastantes frases, tengo unas cuantas páginas marcadas en las que he encontrado ideas que me han gustado un montón, de verdad, pero me ha faltado desarrollo. Una idea que he escuchado repetir bastante es que este libro hubiera ganado si se hubiera vendido tal como lo que es decir, un texto corto. Si hubiera sido un relato, si hubiera sido un artículo, si hubiera sido un post de Substack, hubiera sido mucho mejor que intentar hacer algo de 150 páginas con unos márgenes inmensos. También comentó una compañera, no me acuerdo quién, en la sesión del club de lectura, Marta Jiménez Serrano, por lo que sea, en este libro está todo el rato repitiendo la idea de casi me muero, cuando realmente estaría mejor decir casi nos morimos. En plan, ¿no estabas tú ahí sola? Estaba tu pareja, estaba tu gato, que también pasaron por eso y casi se mueren. Sin embargo, es todo el rato una primera persona del singular. Creo que esto es un buen resumen de todo lo que está mal con este libro. Otro punto que quiero comentar sobre Oxígeno es que yo puse por stories que no me había gustado este libro y tuve muchísimas respuestas diciendo que a vosotras tampoco os había gustado este libro y sobre todo que pensabais que erais las únicas a las que no os había gustado, porque por lo que sea este libro tiene como súper buena nota en Goodreads, se está hablando súper bien y de nuevo volvemos a este discurso de el libro del año, Marta Jiménez Serrano como fenómeno literario, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante comentar esto y creo que hay muchos problemas detrás de esto. ¿Por qué tenemos tanto problema en decir que un libro exitoso, entre comillas, no nos está gustando? ¿Por qué hay una presión ahí que nos hace callarnos esto? ¿Por qué incluso nos sentimos un poco tontas? Sentimos que no hemos entendido algo del libro, que algo se nos está escapando porque a los demás les ha gustado y a nosotras no. Creo que es un problema de internet y de las opiniones que se comparten por aquí principalmente. Por un lado, un vídeo siempre te va a funcionar mejor cuando tienes una opinión positiva de lo que estás recomendando, enseñando o vendiendo. Hablar de un libro que no te ha gustado hace que el vídeo funcione peor. Eso es así. Y por eso en parte no se ven opiniones negativas en redes sociales. Por eso y por la moda de ser todos unos tibios y por el miedo a generar discusión o debate.
aunque sea sano. Decidme si estáis de acuerdo o no. Me gustaría saber vuestra opinión. Aparte de todo este tema de el generar discurso en internet, el decir que algo no te ha gustado, creo que nosotras tenemos también la idea metida de que nuestra opinión es menos válida si no va acorde con la opinión general, y tenemos que dejar de pensar así, y con esto me incluyo yo también. Creo que una forma de trabajar en esto es reflexionar sobre lo que estamos leyendo y tener argumentos que sostengan nuestra opinión. ¿Por qué no te ha gustado un libro? ¿Por qué sí te ha gustado un libro? Si tienes esto claro, no va a haber problema en que compartas tu opinión, ya sea positiva o negativa. Simplemente es tu opinión, es tuya, personal, y es igual de válida que la del resto si se hace desde un respeto y desde un sentido común. Creo que no tiene mucho más. La idea es bien sencilla, y es que un libro es imposible que guste a todo el mundo, por muy bueno que sea. Entonces, si eres de esas personas a las que no le ha gustado, no es que haya algo malo en ti. La vida es así y los libros no están hechos, por suerte, para gustar a todo el mundo. En fin, no me enrollo más con esto, pero me encantaría saber vuestra opinión y que pueda haber un pequeño debate sano en comentarios para ver qué podemos hacer al respecto y cómo ser más honestas en internet y con nosotras mismas. Acabo diciendo que a Oxígeno, primero, le di 3 estrellas en Goodreads porque dije, esto para mí es un 2,5, y tiré para lo alto. Un poco también por esa presión de la que hablábamos, de estar como dentro de la opinión general. Sin embargo, después de la charla que tuvimos en el club de lectura, en la que a la mayoría no nos gustó este libro y que fue muy criticado, pero fue muy divertido criticarlo, después de esto le bajé a las 2 estrellas. Hablar de un libro en un club de lectura, por suerte, te hace ganar nuevas perspectivas, y porque creo que realmente es más honesta mi nota si le doy 2 estrellas en Goodreads. Y así compensamos también un poquito esta nota, en mi opinión, un poco inflada sobre Oxígeno. Y esto es todo, chicas. Llevo mucho tiempo hablando, así que lo dejamos por aquí. Hablamos por comentarios. Contadme qué os ha parecido Oxígeno. Contadme si habéis leído alguno de estos libros o qué estáis leyendo ahora en abril. Me interesa. Yo os iré comentando por aquí en los próximos vlogs. Sobre todo iréis viendo mis próximas lecturas. Ya terminé Big Swiss, que lo tengo por aquí. Tengo las 2 ediciones, es más, por aquí. Quedo pendiente de comentaros qué me está pareciendo. Y creo que en general abril va a ser un muy buen mes de lecturas. Si os interesa, os voy contando más. Te puedes suscribir por aquí a mi canal. Podemos hablar por Instagram como siempre. Y ya solo me queda darte las gracias por llegar hasta aquí. Adiós.